Un padre y un hijo en diferentes láminas del tiempo conectaban a través de una vieja radio. Es la película Frequency que desde luego en más de una ocasión ha servido de introducción para el tema de las voces extrañas, de la transcomunicación, porque esto va más allá o es una vuelta de tuerca sobre la eterna psicofonía. Es como una muda nueva y diferente que no acabamos de entender muy bien y lo vas a comprender enseguida porque el tipo de voces, el tono, lo metálico, nos desconcierta, quizá porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar otro tipo de cosas. Pero si nos dicen que esto ha sido grabado en la universidad, uno ya se cuadra, dice, bueno, esto es así, descubriremos si es así o no. Que se ha grabado en la universidad quizá no quiere decir que tenga el aval de la universidad, pero nos hablan de científicos concretos, y de un estudio que casi con secretismo, podríamos decir, se ha efectuado en nuestro país. Ahora nos hemos enterado, ahora hay que acudir al material. Hay que agradecer a los protagonistas de esta historia que han querido hablar con nosotros, que quieren mostraros ese trabajo. ¿Será verdad? Javier, ante todo, hay una publicación científica que tú tienes en la mano ahora mismo, la tienes sobre la mesa, en la esquina, en el estudio 1 de la cadena SER, como siempre, y es un informe de una revista científica. ¿Realmente es así? Sí, es un informe publicado por la revista Neuroquantology Journal, una revista científica de bastante prestigio, donde a lo largo de más de 30 páginas se desarrolla una investigación que se ha estado llevando a cabo a lo largo de 2 años. El título de este informe dice una investigación de 2 años sobre el supuesto fenómeno anómalo de las voces electrónicas o psicofónicas. Y a lo largo de todo este material que tenemos aquí se va desarrollando pues esta historia que parece de película pero que es auténtica, que ha ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Vigo, efectivamente. Ha sido llevado a cabo por investigadores de Alemania, de Portugal, científicos de Estados Unidos, también de España, es decir, una investigación a nivel internacional sobre este fenómeno que ha sido además pormenorizadamente analizada con test ciegos de todo tipo, incluso para poder analizar o interpretar esas voces que aparecían en las grabaciones, y se han llevado a cabo también, iremos comentándolo e iremos escuchando esas voces que son desde luego sobrecogedoras, algunas de ellas, que transmiten mensajes directos a través de preguntas y respuestas, y bueno, que han sido grabadas con todo tipo de aparatos diferentes unos de otros, y por eso también esas voces pues parecen tener un tono diferente a algunas de robótico otras. Robótico casi. Sorprendente, de verdad, y está ocurriendo ahora. Yo creo que es una gran noticia para acabar el 2012 en el sentido de que siguen ocurriendo cosas cuando nos conjuramos, el equipo aquí presente, para ofreceros toda la actualidad. Había en el fondo una sensación que es, oye, vamos a demostrar y a demostrarnos a nosotros mismos que el misterio es novedoso y constante. Y creo que está ocurriendo, ¿no? Pasan cosas nuevas, sorprendentes. Vamos a analizarlas con todos vosotros. Vamos a ver. Una voz. Dice, Bela está aquí. La protagonista de esta historia es Anabela Cardoso. Vamos a escuchar primero la voz, si os parece. Y a través de la voz vamos a conocer un poco al personaje que está detrás y que parece que es el vector principal de esta investigación científica, por lo que parece única, por lo tanto, en su especie, sobre el tema de las audiciones de transcomunicación. ¿Esta voz cómo se ha obtenido, Javi? ¿Qué es lo que hacen exactamente, si se puede contar muy brevemente? Porque no es la psicofonía clásica, ¿no? Esta grabación se capta precisamente en esos estudios de la Universidad de Vigo. Allí se reúnen ese grupo de científicos, siempre vigilando que no hubiera ningún tipo de anomalía que pudiera perturbar la naturaleza de ese sonido, en unas zonas concretas perfectamente aisladas de cualquier tipo de sonido, de ondas que pudieran también alterar esta grabación, y también, por supuesto, de personas minutando y anotando prácticamente cualquier detalle de todo lo que se llevaba a cabo en esa prueba. Se utiliza lo que llaman ruido blanco, ¿no? Como ocurría en Frequency, de alguna forma. Ellos introducen el ruido blanco de fondo porque, según su teoría, y desde luego veremos en las conclusiones al final de esta historia que parece tener cierto peso, que el sonido de fondo es aprovechado por estas voces desconocidas para de alguna forma poder manifestarse. Por ello, eso es lo que utilizan el ruido blanco. En otras ocasiones y en otras grabaciones que seguiremos escuchando, pues utilizan otro tipo de sonidos de fondo para intentar dar fuerza a esas voces que se materializan de forma extraña. Luego iremos opinando, compañeros, porque esto es muy raro, pero muy interesante, esa teoría vieja ya de que estas voces
como que necesitan un impulso de otro tipo de onda sonora para manifestarse. Bien, pero son muy distintas. Quizá en alguna ocasión, Noel, cuando vayamos poniendo lo que son las grabaciones, habrá casi que descender la música, y eso que es maravilloso, esta música de Apoptose, casi bajarla, porque veréis, son impactos muy breves, que quizá ya es un primer dato, muy breves, son como chasquidos casi, hay que poner mucha atención, repetiremos lo que haga falta, pero en una de las grabaciones de este proyecto científico, y conoceremos incluso qué científicos concretos están detrás, qué universidades están detrás, se menciona, como suele ocurrir, como interpelando el nombre de la propia operadora, Anabela Cardoso. La frase dice: Bela está aquí. Las voces salen en portugués, la mayoría salen en portugués. Sí, porque las preguntas que se hacen en general están hechas también en portugués, las psicofonías responden en portugués, por eso hay que afinar un poco más el oído si cabe, y en este caso, Bela está aquí. Ahora descubriremos que parece tener cierta fuerza más allá de nombrar a la investigadora. Casi como dos se entiende bien el Bela primero, pero después está aquí, pero muy contraído. Escuchamos. Es que prácticamente es inaudible, es dificilísimo de escuchar. Se ve que es una inserción, que hay algo. ¿Por qué es importante en ese aspecto? Porque lo que confirma, o lo que dice este informe científico, repetimos, es que se ha eliminado cualquier tipo de interferencia radiofónica, porque uno piensa, bueno, perfecto, estos son interferencias del exterior, es decir, radiofrecuencias que entran en cualquier momento, ¿no?, y que se interpretan como voces. Anabela Cardoso, ¿quién es? Brevísimamente, Javi, para escucharla. Pues Anabela Cardoso, que en esta psicofonía parecen llamarla Bela, precisamente ella aludía que en su círculo más cerrado, más cercano, era donde la llamaban Bela, era en el único lugar donde con confianza la llamaban de esta forma, por eso le llama especialmente la atención este sonido concreto. Anabela Cardoso es una filóloga, lingüista y diplomática, que además durante años fue cónsul de Portugal en Vigo, y esta mujer hace unos años, cuando estaba trabajando como diplomática, recibe a una mujer que acaba de perder a su hijo en un accidente en las rías de Vigo. Esta mujer estaba sufriendo, ¿no?, ese momento de pérdida. Aseguraba que incluso había intentado poner fin a su vida, había intentado suicidarse en alguna ocasión, y le pedía casi desesperadamente a Anabela que contactara con su hijo. Hasta ese momento Anabela Cardoso no había escuchado nada de lo que era la transcomunicación instrumental, y en ese momento, cuando ve tan destrozada a esta mujer, piensa que tiene que ayudarla como sea, ¿no? Así que empieza a indagar y a investigar un poco, y fíjate, descubre que el padre José María Pilón en Madrid es el pionero que está analizando este fenómeno. Así que Anabela se desplaza hasta Madrid para hablar tranquilamente con el padre José María Pilón, y es él quien la introduce en este mundo que no ha abandonado desde hace más de 30 años prácticamente, años analizando e investigando este fenómeno, hasta ahora que ha empezado a hacerlo de forma casi científica. Bueno, ahí tenemos la ficha, escuchamos rápidamente, porque es lo que nos interesa para empezar nuestro debate, la opinión y la vuestra. Podéis opinar sobre todo lo que hemos comentado, sobre las voces tan polémicas y extrañas. ¿Qué os parece que una universidad de alguna forma haya dado cobertura a esto? Y por supuesto, ¿qué temas o qué esperáis para el próximo año 2013, ¿no? Va a ser muy interesante. Todo eso lo vamos compilando, y en la última hora estableceremos casi un diálogo mensaje a mensaje con todos vosotros. ¿Cómo empieza esta extraña aventura con la que ponemos final al 2012 en la universidad? Escuchamos. Una institución de Estados Unidos que, conectada con medios académicos también de Estados Unidos, de la Universidad de Saybrook, entonces me invitaron a hacer una investigación en el área de la TCI, que es el área que yo exploro, de la manera como quisiera yo. Yo hice el proyecto, estuvieron de acuerdo, y después empezamos poco a poco. Un dato más, un peldaño más. Se menciona una universidad norteamericana. ¿Qué universidad? Pues es la Universidad de Saybrook en San Francisco, que es la que de alguna forma, a través de una de sus instituciones, se ponen en contacto con Anabela, pues para llevar a cabo esta investigación científica de un mundo tan desconocido, ¿no? Además, esta investigación se lleva a cabo entre 2008 y 2009, ha visto la luz ahora porque tras ese periodo
se ha llevado también a cabo otra investigación. De alguna forma se ha analizado todo el material recogido de la forma más objetiva posible, ¿no?, a través de test que se han ido rellenando sobre el presunto contenido que podrían tener estos audios. Y además también hay que decir que no es el primer, sí el más importante por lo menos, por el respaldo científico que lleva detrás, y ahora también hablaremos de ello, pero está inspirado también en unos experimentos de Hans Bender con Frederick Jurgenson y Konstantin Raudive en los años 60. Ella dice que esa primera investigación de alguna forma científica es de la que ella toma algunas ideas para iniciar esta. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Universidad de Vigo? Escuchamos. Pedí a la Universidad de Vigo que me prestara su laboratorio de acústica porque necesitaba tener una cámara acústica aislada y pues me la prestaron. Y bueno, algunos de los experimentos fueron hechos ahí en el laboratorio de acústica y bueno, así fue. Durante 2 años en varias situaciones, con varios soportes acústicos, con varios micrófonos, con varios tipos de grabadoras, digitales, analógicas. 2 y 2 minutos, Milenio 3 en la cadena SER, despidiendo el 2012 con esta noticia tan sorprendente. Santiago y Javier y Carmen tienen cara circunspecta, están pensando, vamos a ver qué piensan, pero durante 2 años, sin que, creo yo, casi nadie supiese nada de esto, con cámaras anecoicas y método científico, se estaba investigando sobre la transcomunicación instrumental. Nos queda escuchar alguna voz más. Hay algunas más claras que hemos dejado más para adelante, porque estas tienen que ver con el contenido. Escuchamos 2 y enseguida quiero saber vuestra opinión. Una sola cosa, científicos, ¿quiénes hay? Bueno, pues entre todas las personas que han estado detrás, sobre todo la persona fundamental con la que Anabela empieza de alguna forma a cerrar ese estudio en la Universidad de Vigo, es con el profesor asociado Antonio Pena, a través de correspondencias que han sido publicadas también en este informe para que les prestaran estos estudios. Pues luego detrás hay todo un equipo científico de gente de España, de Alemania, de Portugal y de Estados Unidos. Algunos de ellos colaboran desde la distancia, otros van pasando por el estudio para realizar pruebas, para hacer sus propias preguntas, para hacer propuestas también de grabaciones, para incluso proponer algunos programas informáticos que están utilizándose en esto de las grabaciones psicofónicas. Uno de ellos, por ejemplo, es Hugh Hartmann y su esposa Ingrid Hartmann. Él es físico de la Universidad de Rostock, en Alemania, uno de los miembros que llevan a cabo estas investigaciones y que aparece en varias páginas del informe porque es clave también. O sea, que hay científicos que se han desplazado a la universidad, a estas instalaciones. La universidad no se hace responsable, no sé si descarta o no, pero no se hace responsable de estas investigaciones, ¿no? Simplemente ha cedido el material. Claro, ellos no están directamente implicados, ellos simplemente les permitieron el acceso a sus instalaciones, porque eran instalaciones que por los muros que tenían y por esos aislantes eran ideales para este tipo de pruebas. Detrás del equipo científico hay también psicólogos, por ejemplo, de la Universidad de Saarbrück, como Stanley Krippner o Alan Watts, que también durante años han estado involucrados en este tipo de investigaciones y que han dado también ese pozo de seriedad a la investigación. 2 voces rápidamente para escuchar a nuestros amigos. Una muerte, parece que dice una. Siempre, claro, es que además, aparte de lo metálico y lo raro, están en portugués, o sea que es que encima, y son como muy rápidas. Hay diferencias con las grabaciones habituales, yo creo. Algo parecido a una muerte, se dice aquí, Javi. Aquí lo que dice es nos no temps a mort, no so temps una mort. Lo que sería no nos quedan muertes, solo tenemos una muerte. ¿Que en portugués sería? Nos no temps a mort, no so temps una mort. Escuchamos. Vamos a volver a escucharlo. Bien, sigamos. Algo que se refiere a de otro mundo. Son 2 contenidos porque parece que tienen, imaginamos a un grupo de científicos, cada uno por separado, rellenando los test y llegando a una especie de acuerdo sobre lo que dice, que es como tiene que ser científicamente, ¿no? Pero a mí sí que veo esto en los años 70.
inicios de los 70, pero ahora no lo veo tanto y me sorprende la imagen. Es de película, pero está ocurriendo y ha ocurrido en España. Algo como Es de otro mundo, ¿cuál es esta psicofonía, Javi? En esta, la que vamos a escuchar ahora, dice: es de otro mundo, no es bueno para nosotros. En portugués sería: é de outro mundo, no es son pre nós. Esta, vamos a ver, por lo menos, ya cuestión de entenderse o no, ahí a cada uno, ¿verdad? Carmen, esto es un poco un mundo, estáis algunos poniendo los cascos y estamos escuchando nosotros con cascos. Yo entiendo que muchas personas, muchos amigos y amigas que están rodando por ahí con los coches, no oyen, pero lo que sí oyen es que hay voces, que eso ya es un elemento que ahora opinaremos. Hay voces en un entorno donde no puede haber voces, parece que científicamente demostrado. Repite lo que dice esta última, Javi, por favor. É de outro mundo, no é bon pre nós. Un fragmento más. Anabela Cardoso, ¿cómo se hicieron estas psicofonías que estamos escuchando en concreto? Todas las sesiones fueron de preguntas y respuestas. Las respuestas fueron todas lógicas, pertinentes y adecuadas al contexto, o de la situación que estábamos viviendo, o del experimentador, del operador, mejor, diciendo que hacía la pregunta. Todas. Lo interesante, además, es que a lo largo de esos 2 años que dura la investigación, llegan a captar hasta 200 registros psicofónicos, todos y cada uno de ellos minutados y, bueno, de alguna forma también guardados y analizados, como decíamos, por esos test que se fueron repartiendo para intentar de alguna forma captar y llegar unánimemente a uno de los resultados. Y luego son casi todas las que estamos escuchando parecen tener un sentido trascendental. Hay algunas que incluso dan nombres. Por ejemplo, hay una, nos hablaba Anabela Cardoso, que dice Doctor Cardoso en referencia a su padre, al padre de Anabela. Y también hay otra que parece decir Somos Nós, y al final parece entenderse la palabra Luis. Esa psicofonía fue captada un 27 de junio, precisamente la fecha del cumpleaños en que el hermano de Anabela cumpliría años. Él había fallecido hacía unos años y se llamaba Luis. 2 y 8 minutos. Necesito, compañeros, vuestra opinión sobre todo lo que hemos escuchado en este inicio de programa. Creo que tiene todos los elementos de extrañeza, yo lo dejo ahí, de extrañeza, pero por los diferentes ámbitos en los que nos estamos moviendo. ¿Cómo es posible esto que está ocurriendo en España? ¿Se habrán investigado todas estas voces? ¿Son todas de cámara anecoica? Imagino que no. Imagino que algunas sí y otras no. Claro, aquí lo bueno es cuáles son con cámara anecoica, ¿no? Es decir, con una especie de quesera, entre comillas, que elimina las frecuencias exteriores. Quiero una opinión vuestra, debate abierto. Pues mira, yo cuando vi la noticia ayer, lo primero que me imaginé es que era una inocentada, pero no estuve contrastando, además la noticia era de varios días antes, y la verdad es que extraño, lo que se dice extraño es. De hecho, además tiene hasta un síntoma más de extrañeza, que es que, por ejemplo, esta investigación solo ha podido ser posible gracias al sostén financiero de 2 contribuyentes internacionales anónimos. O sea, que por si nos faltaba misterio, pues está también ese pequeño dato. No me digáis que no hay cosas que no es que sean de novela. O sea, 2 financieros anónimos lían a las universidades para que se investigue sobre las voces sin nombre. Pero es que hay muchos más elementos novelescos en esta historia, Iker. Yo conocí a Anabela Cardoso hace unos 4 años largos, y la razón por la que quise acercarme a ella y conversar con ella era porque ella había hecho varias experiencias en lo que dentro del mundo de la investigación de estas voces se conoce como voces directas. Las voces directas... ¿Qué es eso, Javier? Las voces directas quizá nos ayuden a comprender la clase de sonido que se ha grabado. No hay muchos elementos, no hay muchos datos a ese respecto, pero te cuento. Anabela Cardoso lleva desde hace muchos años tratando de encontrar una frecuencia de radio, utilizando aparatos de radio tanto antiguos como de última tecnología, en la que poder establecer una comunicación radiofónica con el más allá. O sea, frequency. Exactamente. Es decir, la idea antigua o tradicional o clásica de las psicofonías que tenemos en España,
España, en buena medida creada por los clásicos del género, José María Pilón, el padre José María Pilón, que escuchábamos antes, hace un minuto que lo mencionaba Javi, o por ejemplo el asunto Germán de Argumosa. Nos dieron siempre la impresión de que las psicofonías se obtenían simplemente colocando una grabadora en un recinto más o menos aislado, se grababa accidentalmente en la cassette un sonido, y eso es lo que se conocía como inclusión psicofónica, y era como una especie de vislumbre del más allá. Pero es que en realidad el origen cierto de la investigación psicofónica era tratar mediante ondas de radio de captar esos mensajes del más allá. El primero que lo hizo fue Friedrich Jürgenson, el padre de las psicofonías, cuando él en 1957 era un pintor que tenía la vocación de ser cantante de ópera. Comenzó a grabarse a él mismo, que esto lo sabe poca gente, comenzó a grabarse a él mismo en una cassette de aquella época, estamos hablando de mediados del siglo pasado. De repente descubre que debajo de su voz a veces se colaban otras voces. Eso le llamó la atención. Y él, en estados de duermevela, de semitrance, porque este hombre tenía ese tipo de experiencias extrasensoriales, comenzó a recibir como mensajes telepáticos que le decían que que existía una especie como de gran emisora en el más allá que se podría poner en contacto con el más acá. Y él no acabó de entender eso hasta que en el año 59, 2 años más tarde, se produce esa famosa grabación de los pájaros en el bosque. Una de las escenas de la historia del misterio, ¿no? Exactamente. Bueno, a raíz de esos sueños o de esas inclusiones telepáticas en la mente de Friedrich Jürgenson, que es un tema muy poco tocado en la vida de este personaje, se marca en esa época, una frecuencia radiofónica concreta en la que parece que las voces están ahí y se pueden captar. Esa frecuencia se conoce como la frecuencia u onda de Jürgenson, y él la situó entre los 1450 y los 1500 kilohercios. Esa zona es la zona en la que Anabela Cardoso puso su dial en todas esas radios que tenía en su casa para tratar de captar voces. Fue un proceso de muchos meses lo que encarriló esta investigación. Al principio no captaron nada, y en un primer momento, en una de esas sesiones que tenía con varias personas amigas de la entonces todavía cónsul de Portugal en Galicia, de repente comenzaron a escuchar monosílabos, sí, no, como si algo se colara en esa onda, y después ya frases concretas. Incluso identificaron la voz de un antiguo investigador de psicofonías portugués llamado Carlos de Almeida, que se convirtió en una especie como de interlocutor en el más allá de ese grupo. Esta es una historia que no se ha contado en estos informes de prensa, pero que a mí me parece realmente fascinante. No está mal en el 2012, en mitad de este batiburrillo extraño, que se le pongan los pelos de punta, como me acaba de ocurrir. Porque yo no sé hasta qué punto esto es un delirio de gente de cierto nivel, pero delirio, porque claro, lo lógico es que sean interferencias de radio, si uno busca en una franja de radio, ¿no? Que ahí aparezca, cruce esa zona algo accidental y que uno lo interprete como voces. Lógicamente, ¿no? Digo yo. No, han intentado hacer lo que se hizo en experimento en el 68, ¿no? Antes nos lo apuntaba Javi. Jürgenson, Raudive y Bender intentan en laboratorio contactar con los muertos, como ellos creían que verdaderamente contactaban a nivel científico. Ellos Bender, en el laboratorio, Jürgenson y Raudive se juntan en el 68 para intentar... ¿Y yo esto que no lo sabía? Pues se juntan para intentar contactar con otro nivel de existencia, que era tal y como lo llamaban ellos, porque estaban seguros de que contactaban con los muertos. En esa ocasión, de nuevo, esta vez con un Nagra, los equipos que había en la época, hacen varios experimentos, además con los mejores expertos en técnica de sonido de aquella época. O sea, lo que se ha intentado repetir ahora. Exactamente, Anabela Cardoso lo que hace es repetir ese experimento del 68 para ver si verdaderamente obtiene los mismos resultados. En aquel experimento, lo que hacen estos 3 investigadores y todos los expertos en sonido que estaban alrededor es poner el Nagra, y durante sesiones de más o menos 15-30 minutos van lanzando preguntas. Dejan un espacio de tiempo para ver si son contestadas esas preguntas,
y en muchas ocasiones obtienen respuesta. Pero en un primer momento, pues los equipos de la época medían como que había algo en esas grabaciones, pero no se escuchaba, no era audible en un principio, hasta que se dan cuenta que si lo rebobinan, sí que se escuchan las voces, sí que hay contestación. Es entonces cuando esas psicofonías salen a la luz, y esas psicofonías hoy en día se siguen guardando, Iker, se siguen guardando y analizando. Están tanto en el Laboratorio de Acústica británico, porque las posee la Sociedad Británica de Fenómenos Psíquicos, y ellos les han dado ese laboratorio para que las sigan estudiando. Esas voces siguen analizándose después de tantos años. Y también lo que se conocen como las voces de Raudive se guardaron en Münster, en Alemania, donde también un equipo de científicos está viendo de aquellos experimentos todavía quedan, digamos, los archivos. Exactamente, quedan los archivos de audio donde en aquella ocasión salieron 27 voces comprensibles. Y ellos estaban seguros que eran voces de los muertos. Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Hasta qué punto hay control científico, pensáis, sobre este experimento en concreto? Porque, o sea, ¿es extraordinario que salgan esas voces o no? Hombre, es extraordinario. De hecho, si la cámara... Sería el mismo hecho de que salga una voz en una cámara anecoica. Si podemos acceder a cuáles son de cámara anecoica, porque si son todas ya me cago. Espérate, lo que ponen los informes es que son laboratorios que son como una caja fuerte, o sea, claro, donde allí no entra ni un sonido, donde ni siquiera hay cobertura de móvil, probado por los científicos que hay allí. O sea, son los laboratorios de ingeniería de telecomunicaciones, claro, en Vigo. O sea, son la megahabitación. Vamos a ver, la cámara anecoica, esa cámara anecoica en concreto es cámara anecoica y jaula de Faraday a la vez, es decir, no entra ningún tipo de radiación de radiofrecuencia del exterior ni ningún tipo de sonido, ni entra ni sale. Precisamente se utilizan para cosas como la radiación de los móviles, para testar no solamente cosas de sonido, sino testar cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones. De hecho, el tema de que utilicen ruido blanco como fondo es que directamente, si lo hubiesen conseguido sin ruido blanco, hubiesen conseguido algo imposible. Claro, es decir, que es grabar sonidos ahí, ¿no? No, porque estarían sacando energía de la nada. El ruido blanco lo que hace es aportar una energía para que algo, una causa, digamos, no física, pueda modularla. Una causa no física no puede sacar energía de la nada, no puede crear nada. Eso va contra todas las leyes físicas. Entonces lo que hace ese ruido blanco es aportar esa energía, y si ya hay algo que la module, pues entonces ahí empieza el misterio. Pero, yo te recuerdo, Javier, no lo sé, sí, si me equivoco, en una cámara anecoica haciendo alguna prueba o grabando algo. Sí, yo he hecho ¿en el arca pruebas secreta? Sí, y ahí no obtuvimos, o sea, los resultados que se hicimos algún tipo de experimento. Pero es como una mega habitación blindada. Puede ser una habitación grande o puede ser una caja pequeña, puede ser una caja absolutamente. Y en este caso era una habitación grande. Sí, son los laboratorios que es lo que aporta la universidad. El material de grabación es el propio de Anabela Cardoso, ¿eh? Sí, bueno, aquí hay que... Que además, fíjate, perdona un momento, sí, Javi, sí. Para que se pueda experimentar de muchas formas, llegan a comprar una grabadora Telefunken de hace muchos años para probar también de esa forma diferentes sistemas, tanto analógico como digital, pero llegan a ir a un anticuario para comprar esa grabadora antigua para ver si capta mejor esas voces. Ahora por fin entiendo algo, es decir, que están los científicos dentro de esa cámara acorazada y ahí salen las voces. Hombre, a ser posible, yo creo que dejarán los equipos y se saldrán ellos Sí, fuera. perfecto, pero... No. Han experimentado de todas formas. Vamos, yo te digo, según me he leído estas 42 páginas que ponen aquí los informes, han hecho diferentes experimentos, estando ellos dentro, estando con técnicos de sonido dentro, estando en lo que llamaríamos la pecerra, donde está ahora Noel, la pecera, la parte de atrás, donde están los técnicos. Entonces han experimentado de diversas formas y con diversos materiales. Y los científicos aseguran que esas voces no tienen explicación. Sí, pero fíjate, hay un detalle también que creo que tenemos que poner sobre la mesa. No es tan extraño que en un laboratorio se produzca una captación de este estilo, porque la impresión que da en determinadas circunstancias, y vosotros lo sabéis bien, es que las voces acompañan a ciertos investigadores. Y esto puede sonar un poco extraño, pero... No, es verdad. Hombre, ya, Javier, pero que una cosa de estas, si es así, repito, si es así, y no hay algún tipo de vericueto que se nos escape... Vamos, en un laboratorio de acústica, grabar psicofonías, yo no recuerdo nunca. No, se han grabado ¿En psicofonías. España? En España no,
pero en otros países sí. Aquí podríamos hacer la prueba incluso con algunos compañeros o compañeras que han pasado por esta mesa. Por ejemplo, Clara donde va capta psicofonía. Efectivamente, hay ahora como, que nos está escuchando. hay como un acompañamiento a ciertos investigadores. Si los pones en un laboratorio de este tipo, esa voz se captará. ¿Qué son esas voces? No lo sabemos. A mí estas en concreto, las que acabamos de escuchar, me recuerdan más a transmisiones radiofónicas que no a las psicofonías tradicionales. A mí me recordaba a los humitas, de verdad. Sí, pero eran como por eso, esas voces metálicas tan extrañas que eran falsas. Yo creo que aquí se nos mezclan cosas. Cuando yo escucho las voces, lo que yo he escuchado, lo que acabamos de escuchar con todos los oyentes, no me encaja demasiado con el perfil de la psicofonía tradicional en una cámara anecoica o no. Es como otra cosa, ¿no? Me recuerda más a las voces directas que ya sabemos, porque lo acabo de explicar, que Anabela Cardoso es una experta y que ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, si esto es una voz directa captada a través de una onda portadora, hacerlo dentro de una cámara anecoica es un absurdo, es decir, porque estaríamos captando una frecuencia exterior. Es la única duda, después incluso de haber echado un vistazo al informe y de conocer el procedimiento de trabajo, que me queda en esta historia. Ellos aseguran además que en el momento en el que estaban grabando esos sonidos ellos no escuchaban absolutamente nada, es decir, quedaban grabadas y registradas en los aparatos que llevaban consigo. Como ha dicho Carmen, además, eran todo tipo de aparatos, todo tipo de pruebas diferentes, es decir, han llevado a cabo todas las combinaciones posibles. Metían, por ejemplo, contaminación acústica de diversos tipos, ese ruido blanco, mezclas de frecuencia donde también se han obtenido algunas de esas voces. Lo interesante sería efectivamente saber cuáles se han obtenido en qué situaciones. Eso no lo detalla el informe con exactitud, cuáles han sido en cámara anecoica, porque sería muy interesante. Vamos a hacer una cosa, de momento quiero saber qué opina nuestro público, que siempre es muy sabio, y qué le inspira, ¿no? ¿Qué os inspira estas voces tan raras? Y sobre todo, que si estas voces son obtenidas de otra forma, pues bueno, ahí están, son muy raras. Pero claro, sabiendo la historia que hay detrás, que es una historia, repito, única en España, y que ya la historia es muy de novela, a todos los niveles, pues es muy interesante, periodísticamente hablando, nuestra obligación contar todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Esto se lo imagina uno en películas como Luces Rojas y todo eso, pero en vivo en España. Hemos preguntado a algunos expertos. Carlos Fernández, que es uno de los grandes expertos españoles en estas temáticas, y él es ingeniero experto en electrónica, ha publicado sobre este tema de las voces. Claro, es que estamos hablando de publicaciones siempre en el ámbito de lo misterioso periodístico. No había publicaciones científicas en España a este nivel, ¿no? Producidas en España, aunque publicadas fuera, a nivel científico, sobre las voces sin rostro, ¿no? Y han tenido que acudir a una revista que es de carácter científico, está en Neuroquantology, es una revista que se edita en Turquía y que, digamos, es una revista científica pero de disciplinas cruzadas. Lo que quiere decir esto es que la mayoría de las revistas científicas suelen ser monotemáticas, es decir, si es una revista sobre genética, es genética, si es sobre biología, es biología, pero no suele haber revistas científicas en las que de repente se admitan trabajos, papers, donde se crucen disciplinas muy diferentes. Entonces mi pregunta es científica de verdad con peso o no? Vamos a ver, es científica pero de peso relativo. Ya. Es decir, que sí está dentro de la tabulación de las revistas científicas, hay un procedimiento de presentación de informes que tiene que ser supervisado, en fin, hay un comité, se exigen unas características para la publicación de un trabajo, pero, en fin, no es una revista de gran impacto, para que nos entendamos. Perfecto, Javier, porque estamos aprendiendo en tiempo real, a las 2:24, algo que está pasando, que nos interesa y que nos reconduce hacia un ámbito que parecía abandonado, el de la parapsicología científica, de alguna forma, ¿no? El de la investigación en laboratorio de fenómenos paranormales. Está pasando con españoles y queremos contarlo. Carlos Fernández, como decía, José María Luque es ingeniero de electroacústica de la Universidad de Sevilla, o sea, un hombre que sabe de lo que habla, que sabe de estos ingenios, y nuestro compañero Santiago Vázquez, hablando de esos experimentos, de cómo le suena, siendo él un clásico, aunque sea joven, es un clásico, ¿no? Así que los tres, en este tren de voces, nos dan su opinión, y yo quiero conocer la vuestra también. Para mí es muy importante que se haya hecho unas grabaciones en condiciones de control, porque a pesar de que se lleva investigando muchos años las psicofonías, no hay demasiadas experiencias de este tipo. Es decir,
quedan fuera todos esos argumentos ya muy manidos tantas veces de que se tratan solo de confusiones. Tiene la típica característica de ser un sonido modulado, que es característico en el proceso psicofónico, ya que el proceso psicofónico es un proceso electromagnético, ¿no? Entonces, claro, tiene la típica característica de este sonido modulado, como mecánico, ¿no? Es característico, es bastante característico. Esta investigación, que desde luego marca un hito, porque nunca se había hecho un estudio tan pormenorizado y tan científico en esas parafonías, en esas voces, que son voces que perfectamente responden con una coherencia absoluta. Son voces que razonan, que en definitiva tienen una inteligencia. 2:26, ¿qué dice nuestro público? Pues vamos a ver, hay algunos que les da mucho miedo esto de las psicofonías. Raquel SR dice, no sé, el tema de las psicofonías no es algo que me convenza. Estoy por poner una grabadora en mi casa del pueblo, que estamos a 300 metros de un cementerio del siglo VI y a medio kilómetro de una actual. Bueno, si sería sale algo. Psicofonía de las de toda la vida, ¿no? En contraste con estas, que estas yo no sé si dan realmente miedo, porque son tan asépticas y tan frías que yo no sé si la palabra sería miedo, ¿no? Les falta ese calor. Cuando no están en tu idioma también. Claro, pierden. Que pierde mucho. Aquí lo que es extraño es la historia alrededor. Dacil Pérez dice, vaya miedo, menos mal que mis perros duermen conmigo, que si no me muero con las psicofonías. Elkin, una cámara anecoica que aísla del sonido o que aísla también de las radiofrecuencias. ¿Y qué pasa con el resto de ondas del espectro? ¿Obtuvieron los mismos resultados utilizando distintos tipos de grabadoras? Porque si no lo hicieron es poco probable que se tratase de ondas sonoras propiamente dichas. Creo que habría que profundizar un poco más en el estudio. Bueno, pues estas cámaras, digamos, Javier, Santi, aíslan completamente cualquier posibilidad, ¿no? Tú entras, como muy bien ha dicho Javi, tú entras con tu teléfono móvil y automáticamente se te va toda la cobertura, no recibes absolutamente nada de fuera. Y efectivamente el sonido ni entra ni sale, es decir, están equipadas para eso, ni radiofrecuencia ni sonido de ningún tipo. Están además construidos con hormigones especiales para que no entre ningún tipo de sonido exterior. Bueno, están aislados completamente lo que son los laboratorios. Otra cosa es el equipo que lleven aparte de esos laboratorios. Laura dice, madre mía, escuchando Milenio 3 me he echado la manta por lo alto de la cabeza del miedo con las voces. Darbosh, la segunda se escucha un poco más clara y la piel de gallina se acentúa. Mireia dice que ha tirado los cascos a la otra punta de la cama, que le da mucho yuyu. Y nos dicen también, bueno, nos felicitan a todos el año, gracias por estar ahí. Dice Noel que no sigamos con este tema, que se nos va la audiencia. Bueno, vamos a ir terminando porque es verdad que yo no pensaba, estamos tan acostumbrados a muchos temas, pero bueno, esto tiene algo. Hay un último detalle que es de novela de Dan Brown, que es la Universidad de Saybrook, que es la que patrocina, parece ser desde Estados Unidos, todo esto. Sorpréndeme. Saybrook es una universidad muy heterodoxa, es decir, es una universidad pequeña y tiene en su currículum académico pues cosas tan curiosas como uno de los poquísimos doctorados. Es un doctorado, o sea, no es una cosa de un cursito de nueva era, vaya, es un doctorado como Dios manda en medicina psicosomática, es decir, donde van los médicos a aprender a curar el cuerpo a través de la mente. Es decir, digamos que tienen una apertura hacia otras temáticas y hacia otras posibilidades bastante más grande que en otras universidades más ortodoxas. Pero entonces, ¿por qué no mandan a nadie de su universidad a estos experimentos? ¿No? Bueno, porque, hombre, yo si pongo el dinero, me gustaría han estar estado para ver. Supervisando, ¿no? Al parecer, algunos de los especialistas, algunos de los que se han nombrado son clásicos de la investigación de estos temas, ¿no? Sí, y están un poco en la red de, digamos, corresponsales y relaciones que tiene Anabela Cardoso y su equipo de investigación en Vigo desde hace muchos años. Otra cosa que también hay que subrayar en esta historia es que Anabela Cardoso, en estas décadas de trabajo, en esta constante búsqueda de comunicación con esas voces directas a través de radiofrecuencias o también a través de las psicofonías tradicionales, ha obtenido, digamos, un paisaje del más allá del que no hemos hablado y que es bastante curioso. Ella habla, por ejemplo, de que todas estas emisiones, digamos, o todas estas voces nos llegan desde un lugar al otro lado de la vida que ella llama la estación Río del Tiempo y de donde vendría toda esta fuente de comunicación. Por lo tanto,
Y creo que esto es importante subrayarlo. Cuando ella acude a la Universidad de Vigo en los meses de verano, es decir, en el año 2008-2009, ella tiene acceso a salas de grabación en los meses de julio y agosto. Cuando ella acude a ese lugar, acude ya con un background, con una mochila de experiencias previas, donde ella actúa casi como medium, de alguna manera. Como les pasa, por cierto, y les ha pasado a todos los investigadores científicos que se han metido en el tema de transcomunicación y psicofonía. Yo no sé qué tiene, pero nunca ha salido de esa espiral, ¿eh? Exactamente. Han quedado atrapados de por vida. Bueno, pues Anabela está en esa espiral, evidentemente, en ese torbellino que yo entiendo que es fascinante y seductor, pero también, en fin, lleno de confusiones y de claroscuros. Evidente. Y hay que tener muy presente el tipo de personalidad, por lo tanto, que ha presidido estas investigaciones. Sí se ha hecho con el máximo rigor posible, pero evidentemente no se ha hecho con una intención claramente universitaria. Es decir, la Universidad Española no ha estado ahí implicada en absoluto, vamos. Es curioso, Javier, porque es otro tema que alguna vez hemos rozado. Jürgenson, Raudive, Argumosa. Sí. Todos se han dejado algo más que el tiempo, muchas veces el dinero, Sinesio de Darnell. Algo debe ocurrir, o en la mente humana, o con ese fenómeno, que todos los investigadores que hemos conocido se han ido metiendo, encerrando en sí mismos en ocasiones, y casi estableciendo un diálogo. Es decir, es un delirio humano. Cualquier sonido lo interpretan ya como psicofonía, o realmente están en un umbral que no entendemos y están obteniendo pruebas de algo que está pasando. No sé, pero todos han acabado de alguna forma de la misma manera. Sobre todo cuando esas psicofonías o supuestas voces del más allá empiezan a nombrarlos, ¿no? Empiezan a interactuar y a decir su nombre. Es entonces cuando muchos de ellos creen que hay un diálogo lógico entre lo que preguntan, y cuando se refieren a ellos y cuando dicen que dicen cosas personales de su vida que nadie sabe, es normal que también lleguen a obsesionarse con esas respuestas. Imagínate el impacto emocional que es eso, estar durante meses, porque las psicofonías no salen la primera vez que uno pone la grabadora en marcha. Muchas veces es un proceso de semanas, meses o años, y que de repente, después de esas esperas, de esas horas de escuchar el ruido blanco que hablábamos antes de las cintas o de las grabaciones, buscando un requiebro en el sonido, un cambio de tonalidad, una anomalía, que esa anomalía te mencione por tu nombre, en fin, tiene que ser impactante. Ahora mismo, escuchando a Javier y a Carmen, yo he pensado, ¿estarán en algún tipo de estado alterado de conciencia los investigadores que se meten en esto? ¿Estarán abriendo su parabólica de una forma poco convencional? Lo ha dicho Javier perfectamente, y es que lo he visto. Horas de grabación. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora actual de Pedro Amorós, que de alguna manera es el último representante. Hay más, ¿no? Pero que no han abandonado el tema. Les podrá gustar más a unos, menos a otros, pero no han abandonado el tema, sigue investigando, y muchas de las grabaciones las acaban teniendo en su estudio, en su casa. Ya no van a lugares. El fenómeno se les ha aproximado. Ellos se han abierto al fenómeno. Están en un estado alterado de conciencia. Hay una especie de trance del cerebro en esas horas de grabación de espera. ¿O es toda una enorme confusión de personas que se obsesionan y escuchan cosas? Claro, aquí yo creo que la gran clave es que si esto ha tenido hermetismo científico de alguna forma y se han grabado esas voces que estamos escuchando, pues hay algo muy interesante. ¿Queréis apuntar algo, Javi, antes de escuchar las dos últimas psicofonías, que son las más claras, por cierto? Sí, es curioso que las últimas páginas del estudio, además, son unas tablas que están dedicadas precisamente a mostrar algunos ejemplos de voces que se han captado, y sí que se especifica en estos ejemplos el modo en que se han captado, si es fácil de escuchar o no, es decir, pues la calidad de alguna forma analizada en estas tablas. La primera columna te explica quién las capta. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, Luisa y Ana Cardoso. Luego dice ejecución, y por ejemplo hay algunas en las que sí se especifica que es en contaminación acústica controlada. Luego te habla también del volumen, si es inteligible, como decíamos, y si responden a alguna pregunta. Y en esta tabla concreta hay una que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que dice que este grupo de personas había preguntado, esta vez en los estudios Metrópolis de allí, si
estaba escuchando Konstantin Raudive y parece ser que la voz que sigue a esa pregunta es, y dice claramente, está en el estudio. En inglés directamente, dentro del trabajo de Neuroquantology, de verdad que impresiona, ¿no? Voces grabadas, datos, lugar, operadores, fecha, 17 del 6 de 2008, ejecución, ruido, traducción, suficiente, insuficiente, inteligibilidad, cómo se entienden. Es decir, ver esto en formato de trabajo, yo nunca lo había visto. Y un detalle extra, prácticamente todas las grabaciones se obtuvieron entre las 19 y las 21 horas, en el umbral entre la noche y el día, porque según Anabela Cardoso, ese es el momento en el que estas voces se manifiestan con más facilidad. Y fíjate, ¿sabes lo que tenían también en cuenta? La luna. Era un factor. Sí, cuando las psicofonías se obtenían en días de luna llena o cuando no, y parece que en días de luna llena se obtenían más. Bueno, esto es de los temas más raros que hemos tocado nunca. La conjunción de elementos, la financiación de la universidad extranjera, los científicos que están vigilando, técnicos de electroacústica, cámaras acorazadas y voces. Bueno, podemos terminar con las voces, ¿no? Documento número 8. Algo así como un sueño mío, Javier. Sí, esta dice, es un sueño meu, es un sueño mío, y también es una de esas, de las más claras que hemos escuchado en todos las que han obtenido, en esas más de 200 psicofonías registradas. Hay que agradecer, lo primero, a la propia Anabela Cardoso, su amabilidad, la disposición. No hay hermetismo, que muchas veces ocurre en la psicofonía, sino en la propia investigación, que luego se cierran en banda y no quieren divulgar en absoluto en otros ámbitos, ¿no? Aquí hay claridad, que también hay que agradecerlo, sea lo que sea esto. Yo creo que es un auténtico placer, ¿no? Y un premio para todos los oyentes en el periodístico estar escuchando esto y luego cada uno que opine, claro. É un sueño meu. Escuchamos. Bueno, eso es una voz, o sea, vamos a repetirlo. Sí, pero esta es más psicofónica, tiene la voz más... Sí, metálica, ¿no? No metálica, es... Cantarina, ¿no? La cantarina, sí, esas psicofonías de... Casi todas son así, ¿no? La cantarinez argumosiana. Sí, de alguna forma, es decir, ese final que es como... Hay que hacer un hashtag con cantarinez argumosiana. Cantarinez, he dejado un término para los anales, ¿eh? Cantarinez argumosiana. Sí, porque los viejos maestros nos enseñaron elementos concretos, ¿no? Códigos concretos que decían que las voces eran como cantarinas, ¿no? Como... no es una voz normal, que habla normal. Y esta es verdad, como dice Carmen, que se parece. Es un sueño meu. Bueno, pero si esto de verdad está grabado en esas condiciones, a mí me parece muy sorprendente. Escuchamos. Y es verdad que parece una frecuencia, ¿no? Que parece alguien que está hablando desde algún lado de una radio, ¿no? Siguiente psicofonía. Se habla de, fijaos qué curiosos, edificio do tempo, estructura do tempo, algo así, ¿no, Javi? Sí, en castellano sería es el edificio del tiempo, es el hemiciclo del tiempo, precisamente como hablábamos, ¿no? Parece que todas tienen un sentido trascendental que no tienen otras. Eu edificio do tempo, e hemiciclo do tempo. Eso es lo que vamos a escuchar en esta voz captada también por Anabela Cardoso. Pero esta es una frase grande, es una frase hilada. Aquí lo que no duda es que son voces. Son voces que se han metido en una frecuencia que desconocemos. Escuchamos. Es que parece una conexión con un radioaficionado, con la película de Frequency, Lo que pasa que Anabela, antes lo ha dicho en un corte, siempre son respuestas a preguntas, con lo cual tienen un sentido lógico. Si fuera una transmisión, te contestarían cosas inconexas y que no tendrían nada que ver con la pregunta formulada. Interesantísimo, porque aquí parece que hay una respuesta a una pregunta sobre algo, ¿no? Y entonces ese algo responde como en las psicofonías clásicas. Hay que escuchar la conclusión de Anabela Cardoso después de estos trabajos que abren un mundo muy raro, que oyemos, ojalá, ¿no? Ojalá haya algo de autenticidad científica en todo esto, pero como decía Santiago Camacho, todo es como muy de novela. Aquí lo hemos contado limitándonos a que tengáis toda la información. Conclusión de la principal promotora y vector de este extrañísimo estudio reciente.
Una conclusión que te puedo dar es el soporte acústico, cuanto menos explícito, cuanto menos amplitud tuviera, más débiles fueron las voces, lo que quiere decir, una cosa que se sospecha desde siempre, que las voces son moduladas en el ruido ambiente. Y entre esas últimas conclusiones que de alguna forma cierran este interesante artículo, ¿no?, y esta investigación, hablan también, aparte de que esa amplitud de las voces parece estar relacionada con el ruido de fondo, dicen que la contaminación acústica efectivamente es clave para poder captar estos sonidos, que estas voces se benefician o se aprovechan de ese ruido de fondo y también cuando hay especialmente situaciones caóticas produciéndose en el momento de la grabación. Y finalmente dicen también pues que esas voces eran mucho más claras, especialmente claras, cuando se producía en ese momento un diálogo entre dos o más personas. Muchas de las grandes psicofonías, es curioso, ocurren de fondo en un diálogo. Nos ha pasado a nosotros, es decir, nos ha pasado en ocasiones, ¿no? Y en viajes y en una conversación principal, por debajo, como contaba Javier Sierra, de esos primeros experimentos de Jürgenson, otra voz. Ese libro, ¿no?, Voces sin rostro, o El misterio de la psicofonía, de Sinesio Darnell, el primero que sale en España, que impresiona por estos temas, tenía una especie de subtítulo tremendo, ¿no? Alguien nos responde desde algún lugar en el tiempo y el espacio. Bueno, y seguimos con las mismas incógnitas. Esto puede ser un paso más. El misterio está en los investigadores. Como decía Javier también, hay investigadores que llaman especialmente este fenómeno, y ese fenómeno se manifiesta sobre todo con ellos. Ciencia o estados alterados de conciencia, o son lo mismo, o se unen en algún lugar. Es un mapa muy interesante, un mapa apasionante, y lo hemos contado. Ojalá podamos saber un poco más. Desde luego que esto nunca había ocurrido en nuestro país. Es un paso más. Mientras las personas normales hacen cosas cotidianas, en determinados puntos del planeta hay individuos creyendo que el sueño de Frequency de la película es real, que utilizan aparatos, utilizan muchas veces sus propios medios, hay que decirlo, y con obsesión, confusión o verdad están intentando trazar lo que quisieron todos los chamanes y sacerdotes de todas las grandes culturas, contactar con el otro lado. Desde luego, Javier, desde luego, Santi, es una gran novela, ¿eh? Si alguien coge todo esto y lo transforma en novela, diríamos qué gran obra, qué imaginación, y está pasando. Una novela que podría arrancar con Edison, que ya hizo sus esfuerzos por comunicarse con el más allá, o con Guillermo Marconi, el padre de la radio, que también vio la potencialidad de su hallazgo en la búsqueda de respuestas para la gran pregunta de ¿después qué? Todos los grandes hombres que se han metido en el tema de la electroacústica de alguna forma, los grandes inventores, han querido trazar ese puente. Esto es una muestra de esa proximidad entre las dos orillas. Bueno, seguramente iremos contando todas las noticias. Vamos ahora con otra que también es de novela y trae Santiago Camacho. Os va a sorprender, lo va a contar a su forma, con su clásico piano. Pero antes, una noticia breve muy interesante. En Argentina hay una gran polémica: el avión presidencial y un extraño acompañante. Desde la semana pasada los aficionados al misterio en Argentina no hablan de otra cosa. El pasado 20 de diciembre la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, fue llevada al aeropuerto Norberto Fernández de Río Gallegos para pasar las fiestas navideñas en esa región del país. El aterrizaje del Tango 01, el avión presidencial, fue seguido y filmado por multitud de curiosos, entre ellos un aficionado al tema ovni llamado Javier Sofía, que al revisar su grabación después en casa descubrió que el vuelo de la presidenta había sido vigilado de cerca por un intruso aéreo no identificado. De momento no hay reacciones oficiales a este episodio, aunque numerosos medios de comunicación argentinos e internacionales comienzan a hacerse eco de una información que ha saltado en estos últimos días. Y ahora a las 2:45, como si fuésemos una gigantesca radio antigua, conectamos con ese universo propio de Santiago Camacho. Nos ha hablado de objetos, de uno muy concreto, de uno que abre las puertas de un mundo absolutamente desconocido. Santi. Sucedió el pasado Halloween, en las vísperas de Halloween. Julie Keith es
una honrada madre de familia de Portland, Oregón, estadounidense, que se disponía a celebrar la fiesta como hacía todos los años, pues comprando en el Kmart de las afueras de su ciudad disfraces para sus hijos, decoración más o menos macabra para su hogar. Y cuando llegó allí, pues se encontró lo que nos encontramos todos cuando vamos a comprar decoración navideña o cualquier otra cosa, que la práctica totalidad de los productos que allí se vendían eran de fabricación china, lo cual no le importó gran cosa porque además venían muy a precio y bueno, pues llenó su carrito de calaveras, ataúdes de plástico, esqueletos, murciélagos, etcétera, etcétera. Y se iba tan contenta a su casa y allí llegó cuando precisamente abrió un gran cajón que contenía ataúdes de plástico que pensaba colgar en el porche de su casa. Una de las cajas, aparte del ataúd, tenía una nota que decía así: Señor, si usted ocasionalmente ha comprado este producto, por favor, reenvíe esta carta a la Organización Mundial de los Derechos Humanos. Este kit ha sido hecho en el campo de trabajo de Mansajía. La gente trabaja 15 horas sin descanso, sin festivos. Hay torturas, golpes y castigos inhumanos. Estamos encarcelados sin juicio. Daba muchísimos detalles. Es una nota de un folio escrita a bolígrafo con algunos caracteres en chino para dar la localización exacta y la nomenclatura exacta del campo de trabajo donde se hizo aquello, concretamente en la unidad 8, departamento 2 del campo de trabajo de Mansajía, en la provincia de Zhejiang, en China. Allí esa persona detallaba que lo que eran realmente esclavos, prisioneros políticos que habían sido encerrados sin ningún tipo de juicio, sin sentencia, por un tiempo indefinido, y que eran obligados a trabajar fabricando todo tipo de objetos para su posterior exportación. Y bueno, detallaba además que muchos, él no, el autor en concreto no, pero que muchos de los internos allí eran miembros del culto Falun Gong, que una doctrina espiritual que está muy perseguida en China, y pedía por favor eso, que una organización humanitaria tomara nota de aquello y de los abusos que se estaban cometiendo. De hecho, el Human Rights Watch International está ahora mismo investigando el asunto, recabando la cooperación del gobierno chino para ir a ese campo de trabajo en concreto a ver qué tipo de condiciones están allí los internos. Pero esa nota, ese extraño pasajero, tanto a Julie Keith como a nosotros nos ha abierto las puertas a un mundo extraño, a un mundo que no sospechábamos, y es el mundo de la esclavitud en nuestros días. Porque claro, muchas veces vamos a un museo, vemos una película y vemos pues la gente encadenada, vemos los azotes, vemos el trabajo agotador y decimos, bueno, hace 2 siglos, hace 1 siglo, pero ahora sigue sucediendo eso, ahora sigue sucediendo eso. Incluso en ámbitos que no nos podemos ni imaginar. Hay campos de reeducación en China, hay campos de trabajo forzoso, pero uno se puede imaginar que, bueno, como el autor de esta nota, pues se dedican exclusivamente pues a fabricar cosas, quién sabe si a picar piedra en alguna cantera. ¿Te puedes creer que hay esclavos trabajando en juegos de ordenador, en juegos multijugador, dedicándose a recolectar oro, a recolectar dinero, a recolectar objetos mágicos para luego venderlos por internet y obtener un producto? Gente que es obligada a jugar horas y horas y horas, a hacer subir su personaje, porque también si consiguen un personaje de muy alto nivel también se puede vender en el mercado de internet a un alto precio, a un jugador que no quiera hacer ese esfuerzo. Eso fue lo que denunció Louis Dalí al gobierno, al periódico británico The Guardian. The Guardian sacó hace unos meses la historia de este hombre que había pasado 3 años internado en un campo de trabajo
y que su misión era jugar concretamente a World of Warcraft y obtener, hacer subir de nivel a personajes que luego eran vendidos por internet por los propios guardianes de la prisión, que conseguían precios exorbitantes de cientos de yuanes, que a su vez son cientos de dólares, que en China es muchísimo dinero. Y bueno, pues aparte de todo, pues si alguien no conseguía la cuota de oro, si alguien no conseguía que su personaje subiese lo suficientemente rápido, se enfrentaban a palizas que eran dadas con mangueras de plástico. 2:51, Santiago, no hablamos de leyendas urbanas. No, esto, vamos, existe el artículo de The Guardian, el nombre de Louis Daly, ya te avisan los periodistas que es supuesto, que es un hombre que está refugiado ahora mismo en Gran Bretaña y que por razones de seguridad no quiere revelar su verdadera identidad. Y The Guardian es un medio que contrasta lo suficientemente sus fuentes como para que no dudemos de él en este caso. Y entonces estamos hablando de esclavismos de nuevo cuño, de alguna manera. Cibernético, ¿no? De alguna forma. Sí, o sea, hacer a la gente... Tú imagínate algo que es un placer y que es el hobby de millones de personas, convertirlo para alguien en su castigo eterno, tenerle jugando 18, 20 horas diarias, darle el descanso mínimo y volverle a poner otra vez delante de la pantalla del ordenador, delante de la pantalla de la consola. Pues como eso, hay muchísimos ejemplos en el mundo. El caso de la nota, y esto no lo voy a dar como verídico porque me falta el suficiente contraste, sí se habló hace unos meses de que algo parecido sucedió en España. Concretamente, una persona que también parece ser que lo puso, en este caso, se puso en contacto con Amnistía Internacional, se encontró en un bolso una nota en chino. En este caso, hubo que traducir la nota porque estaba escrito en caracteres chinos. La nota de Estados Unidos estaba escrita en inglés. Y la nota, la tengo aquí, venía a decir la traducción: queridos amigos, cuando están usando estos bolsos, ¿saben dónde están hechos? Los bolsos vienen de una prisión china. Como prisioneros trabajamos 19 horas al día. No tenemos tiempo para descansar, no tenemos mucho para comer y mucho menos tenemos derechos humanos. No hay libertad aquí dentro, solo tareas de día y noche sin parar. La nota escrita a mano en chino en un bolso que se vende como material de lujo o de imitación, da igual, ¿no? Pero es un poco, no se sobrecoge, ¿no? Está enseñando Santi el papel y de verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Y te imaginas esa gente en grandes prisiones, campos de reeducación, Santi. Ya, en fin, escalofría un poco, ¿no? Sí, pero la terminología. Pero parece que estamos, porque no parezca que nos estamos centrando exclusivamente en China, a día de hoy la esclavitud es un fenómeno mundial. La propia ONU estima que esclavos o semiesclavos hay, agárrate a la mesa, a día de hoy casi 250 millones de personas. Es muchísima gente. Si hablamos de esclavitud sexual, tenemos a diario en nuestros propios telediarios operaciones de la Policía Nacional liberando a mujeres que han sido traídas a este país de las formas más variadas. Pero fíjate que el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que, por ejemplo, en un país como Sudán hay 300.000 esclavos hoy en día. Esclavos a la vieja usanza, esclavos de cadena, de látigo, de picar o de trabajar en un campo, esclavos que son capturados de las tribus negras del sur del país, que son conducidos a las capitales o a los campos de cultivo, se les dan nombres musulmanes, se les adjudica un amo y pertenecen a ese amo para toda la vida. Es decir, esclavitud al más puro estilo de las plantaciones sureñas que vemos en las películas. Eso pasa hoy en día. Y me queda un último apunte que quizás es el más terrible. Claro, cuando había esclavos no había una cosa que hay ahora, que son los trasplantes de órganos. En Pakistán, posiblemente en China, se cree que incluso en Egipto, hay criaderos de personas. Hay gente que captura, secuestra esclavos, que los tiene guardados en una granja, en una nave industrial, en unas condiciones pésimas, y que cuando aparece en esos países que se han convertido en mecas de los trasplantes previo pago de su importe,
pues cuando aparece un donante, o sea, un receptor compatible, porque se les hacen los pertinentes análisis, esa persona se le extrae el órgano y posiblemente muere en el proceso. Empezábamos con una nota en un ataúd y hemos abierto las puertas realmente de un mundo tenebroso como pocos. En fin, que ha sido como siempre un auténtico placer, Santiago y Javier como dos pilares absolutamente fundamentales. Ahora después, en la siguiente hora, repasaremos algunos momentos interesantes del 2012. Sí me gustaría preguntaros, compañeros, para vosotros, aunque sea brevemente, ¿cuál va a ser la noticia? ¿Cuál va a ser el tema? ¿De qué se va a hablar? ¿A qué va a haber que prestar especial atención? Hagamos un poco de profecía, aunque sé que es muy difícil. En vuestra opinión, expertos como vosotros dos, pocos, ¿de qué se hablará seguro en Milenio el próximo año a nivel de misterio y de investigación de nuestros temas? En mi campo hay un tema que va a ser clave. 2013 es el 50 aniversario del asesinato de Kennedy. Va a ser un año posiblemente monográfico en el campo de la conspiración sobre ese tema. O sea, que todavía quedan cosas por contar. Quedan muchas cosas por contar. Y alguna la ha contado un español y andamos detrás de él para que nos la cuenten estos mismos micrófonos. Javier. Hay muchos campos que se abren delante de nosotros, pero yo creo es más una intuición que una certeza racional. Yo creo que se va a hablar mucho de ovnis, fíjate. Hemos cerrado un 2012 donde la actividad ha crecido en muchos lugares. Acabamos de dar la noticia de ese extraño objeto que acompañó al avión presidencial en Argentina y tengo el pálpito de que va a ser un año donde recuperaremos esa vieja emoción. Bueno, pues hablando de vieja emoción, hay un momento, solo puedo decir eso, Javier, hay un momento que luego repasaremos en que vieja emoción, ovnis y Javier Sierra es como una triangulación, ¿eh? Ocurrió en el 2012, lo contaste en el 2012 por lo menos. Bueno. Es tu encuentro, tu bautismo con los ovnis. Oh, ¿te acuerdas? Lo claro, recuerdo. Uno de los momentos del 2012 que luego repasaremos con Diego Marañón. En fin, Santiago, Javier, que ha sido un auténtico honor, un año más, es el año clave, ¿no? El año simbólico, el año ese que veíamos tan lejano cuando empezábamos en nuestros temas, ¿no? Pero que ya se asomaba a las portadas de las revistas, a los cuadernos de investigación, y lo hemos vivido juntos y ha sido un auténtico honor hacerlo aquí, siempre en este flanco. Para quien no lo sepa, Santiago Camacho se pone casi en la esquina, allá al lado, casi en la tiniebla, más en la tiniebla, y Javier y yo casi compartimos este foco, no quiere decir nada, ¿no?, de luz y sombra como estábamos contando, pero desde luego es una formación absolutamente clásica, y yo creo que clásica para la radio española, y que además el público ha sabido agradecer de muchas formas, ¿no? Yo creo que sois, como decía, dos pivotes, ¿no?, absolutamente esenciales, con vuestra personalidad propia. Y yo creo que las personas que nos siguen, y vamos a lanzar, quiero que luego hablemos mucho con nuestros oyentes, vamos a lanzar también la idea de que a veces habrá que tocar temas quizás sensibles, porque creo que vuestra opinión es importante en este momento de las cosas, en este país ahora, porque hay gente que necesitamos que nos ilusione y nos reilusione. Santi, Javier, un honor. Feliz año, amigos. Con la mirada puesta en el horizonte luminoso que nos espera en 2013. Claro. Seguro que sí. Gracias, Javier. Feliz año, Iker. Gracias, Santi. Y nosotros, si queréis, hablaremos de cosas, repasaremos con Diego Marañón algunos de los impactos, solo algunos, claro, del 2012, y también vamos a hacer una especie de resumen personal. Queremos recibir todos vuestros contactos, todas vuestras informaciones, todos vuestros mensajes en Facebook, Nave del Misterio, en Twitter, en Google+, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Y enseguida, después de las noticias, después de toda la información de lo que pasa en el mundo, regresamos.